Saludos a todos. Como parte del programa de la Maestría en Ciencias del Deporte de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, se dará una exposición del trabajo final de la materia Perspectivas y Tendencias Actuales de la Planificación Deportiva a cargo del profesor, el maestro Pedro Gómez Castañeda. El trabajo se trata de un modelo bifásico presentado por la alumna Ingrid Álvarez Marquina. En primer lugar, habremos de presentar las características de las personas con quien se realizaron los diagnósticos y las proyecciones para el trabajo presentado. Fueron 4 hombres de 25 más menos 6 años y todos son de categorías por arriba de 68 kilogramos. Los eventos planteados se buscaron de acuerdo a la Federación de Taekwondo y los vamos a tener en la semana 5, en la semana 8 y en la semana 15. Cabe resaltar que el ejercicio fue hecho de manera hipotética y por ende estas participaciones no serán reales, sin embargo las cargas están dirigidas al alto rendimiento, para lo cual fue hecho este modelo. Así pues, el modelo tiene lugar de las últimas semanas de agosto hasta las primeras de diciembre. Contamos con una alternancia de fases cuantitativa y cualitativa debido al calendario competitivo y es por ello que se van a alternar las dinámicas de la carga, como a continuación se muestra. Para evaluar a la población se consideraron las capacidades de fuerza y de resistencia tanto general como específica. En el caso de la fuerza máxima se determinó un ORM de manera indirecta únicamente en tren inferior. Así pues, se obtuvieron los resultados que aparecen en la pantalla, obteniendo para el caso de sentadilla un promedio de 134 kilogramos levantados, con el objetivo de mejorarlo en un lapso de 4 a 5 semanas hasta 136. Por otra parte, tenemos el extension, en donde el promedio resultó ser 156 y al determinar el factor con el valor máximo y el valor mínimo como se vio en la clase, obtenemos que habrá de haber una mejora de 156 a 162 libras en el mismo lapso de tiempo referido. Continuamos con la parte de la resistencia. Se determinaron 3 tiempos diferentes relacionándolos a la capacidad láctica para 7 segundos, la potencia láctica para 30 segundos y la capacidad láctica en 60 segundos. Esto debido a las ejecuciones que deben de realizarse durante un combate, y lo que se evaluó fue la cantidad de patadas de ataque y contraataque. Estas serían pichagi y después pado. Como último punto, en el caso del diagnóstico se evaluó la frecuencia cardíaca tanto en reposo como post-esfuerzo. Esta frecuencia cardíaca post-esfuerzo tiene que ver con las realizaciones de el pateo de pichagi, pado. Como indicador de la recuperación y el nivel de capacidad aeróbica ante esfuerzos de alta intensidad. Así tenemos que el promedio de la frecuencia cardíaca en reposo de los alumnos fue de 63 pulsaciones por minuto, que pretenderá mejorarse a 59 pulsaciones por minuto. Por otro lado, tenemos la frecuencia cardíaca post-esfuerzo. En este caso se obtuvo un promedio de 172 pulsaciones por minuto, que pretenderá mejorarse a 174 pulsaciones por minuto en el mismo lapso de 4 a 5 semanas. Ahora podemos ver las direcciones seleccionadas para las fases cuantitativa y cualitativa. En el caso de la fase cuantitativa, las direcciones más importantes serán las condicionales, que se encuentran en color rojo en la pantalla, por sus propiedades de mayor efecto residual, en donde vamos a poder sustentar las siguientes direcciones que son de la fase cualitativa y que son las determinantes del deporte. En este caso son la fuerza explosiva, la resistencia anaeróbica, la resistencia competitiva, la rapidez de aceleración y de reacción y el perfeccionamiento técnico-táctico. Lo que estamos viendo ahora es el siguiente paso en el proceso metodológico que el profesor explica, que es determinar los volúmenes del microciclo inicial. Esto se llevó a cabo teniendo un volumen de referencia. En el caso de la resistencia aeróbica, el volumen de referencia será 45 minutos.
Este volumen es considerado el máximo que el alumno o el atleta va a tener que realizar en carrera continua por una serie promedio a 3 sesiones a la semana. Por lo tanto, el volumen propuesto resulta ser en 135. Se dividió de acuerdo a una dinámica de la carga de tipo mixta, en donde se inicia con un nivel de carga 1 para el día lunes, 3 para el día miércoles y 2 para el día viernes. Al terminar de colocar el nivel de carga que se iba a tener por cada día, se realizó una operación para obtener un factor que lo vamos a determinar factor K. Ese factor K nos da la posibilidad de determinar los volúmenes de manera metodológica y así obtenemos 23 minutos para el día lunes, 68 minutos para el día miércoles y 45 minutos para el día viernes. Pasamos a fuerza máxima y es notable que previo al día más pesado de resistencia aeróbica se encuentra la fuerza máxima. Se aplicó la misma fórmula para determinar un factor K y así obtener los volúmenes para el día martes y el día viernes. El día viernes, como se combina la resistencia aeróbica con la fuerza máxima, cabe resaltar que en primer lugar se va a realizar el entrenamiento de fuerza y posteriormente la resistencia aeróbica con un método continuo variado en el cual las intensidades serán moderadas y bajas. A continuación tenemos la rapidez frecuencial, en la cual se va a trabajar durante 5 días a la semana de los 6 totales de entrenamiento. El volumen de referencia lo tomé del apartado de diagnóstico en lo que es la potencia láctica. Estamos considerando que los medios van a ser pateo por unas series promedio de 4 y el número de medios estará también en 4. Tenemos un volumen de 3440. Se volvió a aplicar la fórmula del factor K, que es el volumen total entre la suma de la dinámica asignada, y obtenemos los volúmenes que aparecen en su pantalla, siendo el día jueves el de mayor volumen y por lo tanto se decide que la resistencia aeróbica y la fuerza máxima no se van a involucrar. Continuando con el microciclo inicial, tenemos a la técnica básica. Esta técnica básica tendrá un volumen de referencia de 6 minutos. En este caso estamos considerando que cada pelea tiene 2 minutos por round y tiene 3 rounds, así que nos va a resultar en 6 minutos como referencia. Las series promedio a realizar serán 2, pero tendremos 6 ejercicios diferentes y se realizará 6 veces a la semana, obteniendo una variación de la carga gracias a los métodos como es el continuo variado variable, el método fraccionado y el método de circuito. Se volvió a realizar la operación para obtener el factor K y así 2 volúmenes, obteniendo que los días jueves y sábados serán los de mayor carga. Por otro lado, y como parte final de este microciclo, tenemos la enseñanza del pensamiento táctico, donde tenemos 3 series promedio por 5 ejercicios diferentes, considerando que esos ejercicios serán situaciones específicas dentro de un combate. Así pues tenemos, con las mismas operaciones explicadas anteriormente, que el volumen va a ser a 360, donde el día jueves será el más elevado. En la resistencia competitiva solo se consideraron 4 series promedio por 2 medios diferentes 3 veces a la semana, pero los métodos serán descubrimiento guiado y competitivo, tratando de evitar un sobreentrenamiento con una dinámica de la carga descendente de 3-1-2. En el caso de la rapidez de aceleración y reacción, vamos a utilizar métodos interválicos muy cortos, los ultra cortos y los métodos de intervalos cortos. Así tendríamos, de acuerdo a los niveles de carga, diferentes tipos de ejecuciones, tomando en consideración y referencia las 10 repeticiones logradas a 7 segundos en el diagnóstico, en donde se considera un pateo de ataque y contraataque de manera continua. Finalmente, tenemos la parte del perfeccionamiento técnico-táctico. Recordando que el día jueves fue el más importante para la técnica básica y la enseñanza del pensamiento, aquí tendremos el día miércoles como de mayor importancia para el perfeccionamiento técnico-táctico. Esto con la finalidad de rescatar los errores y así el día jueves realizar enseñanzas de estrategias que puedan resolver lo que no se habría podido
resolver de manera eficiente en el día miércoles, y para el día sábado hacer un control de la mejora o el déficit que se obtuvo en esta dirección. A manera de resumen, tenemos que, de acuerdo a las dinámicas de la carga elegidas por cada dirección y promediando estas, vamos a tener la dinámica de la carga que se presenta, que sería para el día 1 un promedio de 2 para todas las direcciones, para el día 2 sería un nivel de carga 3, para el día 3 regresamos a 2, el día 4 será el más pesado. Esto porque, como es el más específico, debemos de considerar el nivel de estrés también psicológico. Nuevamente tendríamos que bajar la carga para que el atleta pueda recuperarse y terminar con un nivel 3 de carga. Gracias a lo determinado anteriormente, aquí obtenemos un resumen de los volúmenes por dirección del microciclo 1. Utilizando la dinámica otorgada por el profesor, tenemos un 22, 26, 28 y 24%. Así fueron distribuidos por regla de 3 el microciclo 2, 3, 4 y un volumen total que se presenta en color azul. Así tenemos que el microciclo 1 en el mesociclo 2, que es la fase cualitativa, se realizó como en la determinación inicial del microciclo 1 para la primer fase. Esto se tuvo que realizar porque algunas direcciones aumentan, en el caso especial de las determinantes, que son las que están viendo en este momento, y las direcciones condicionales habrán de disminuirse debido a que no son la prioridad en este momento. Hay que recordar que en esta fase, en las semanas iniciales y finales del mesociclo, hay una competencia. Por lo tanto, se puede observar el nivel de carga del microciclo 1 en el segundo mesociclo, donde es de manera ascendente, y posteriormente vamos a bajarla para poder tener una supercompensación en la última semana. Aquí estamos viendo la distribución del mesociclo 2 en la fase cualitativa, donde se utilizó una dinámica de la carga descendente para poder determinar todos los volúmenes. El mesociclo 3, nuevamente como fase cuantitativa, pero en este caso tenemos 5 microciclos, por lo tanto se tuvo que modificar un poco la dinámica de la carga, tratando de conservar la propuesta anteriormente por el profesor Pedro. El último mesociclo, que corresponde al mesociclo 4 en fase cualitativa, el volumen del meso ya se ve bastante elevado en cuanto a las direcciones determinantes, ya que son las que más van a repercutir en los resultados de la competencia. Y es por ello que se inicia con un volumen a 35%, que es más elevado, y se finaliza con un volumen muy bajo para establecer lo que es el taper de toda la preparación. Aquí podemos ver cómo resultan los volúmenes, y los números que se ven en la parte superior de cada dirección corresponden a los momentos pico. La fuerza máxima inicia en un 90%, posteriormente baja a 80%, y el momento pico será en la segunda fase cuantitativa, porque la competencia principal se encuentra en las últimas semanas de la preparación. En esta gráfica se muestra el comportamiento de las direcciones condicionales a lo largo del macrociclo, obteniendo una dinámica muy similar a la referida por el profesor durante las sesiones. Podemos ver que todas las direcciones en la fase cuantitativa, al ser condicionales, se encuentran más arriba, y en la fase cualitativa se reducen de manera significativa. Finalmente vemos la distribución del volumen de las direcciones determinantes de rendimiento, donde los momentos pico están para la resistencia competitiva y el perfeccionamiento técnico-táctico. Aquí podemos ver el comportamiento de las direcciones determinantes en el macrociclo, las cuales se ven significativamente aumentadas en la última fase o en las últimas semanas de la programación presentada. Les agradezco mucho la atención. A diferencia de otros modelos, me parece muy práctico para un deporte de tipo de combate, en el cual únicamente se establece uno contra uno. Se traduce en que el diagnóstico tome una importancia mucho más relevante en comparación con deportes de conjunto. Muchísimas gracias.